Saludos, ahora nos corresponde hablar de serie. Mire, nosotros en unos videos anteriores habíamos tratado sobre la progresiones aritméticas y la suma de las progresiones aritméticas o geométricas, la suma de los tantos términos, algo así. Ahora, también hablamos de las sucesiones y una sucesión tiene diferentes términos. Vamos a suponer nosotros en una sucesión, nosotros vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener un A sub n. A sub n, vamos a poner A sub n así de esa forma para hacerlo un poquito más rápido. Tenemos A sub 1, A sub 2, A sub 3. Esos van a ser los términos de una sucesión, que no es más que una lista ordenada de números que con una regla de formación, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué es lo que hace una serie? Bueno, una serie, déjame arreglar esto aquí primero. Una serie lo que hace es una expresión como esta. Aquí sí lo vamos a escribir bien. A sub 1, que es el primer término de una sucesión. A sub 2, que es el segundo término. A sub 3, que es el tercer término. A sub 4, y así sucesivamente con el signo de más en el medio. Eso me indica a mí que estamos enfrente de una serie que también se lo denomina serie infinita o serie. Vamos a poner una serie o serie infinita. Una serie no es más que la sumatoria de los términos de una sucesión. Esto también se puede representar de una forma matemática en el asunto de la sumatoria. Nosotros podemos venir acá y buscar la simbología correcta para esto. Entonces, en este caso, nosotros vamos a buscar, déjame ver si lo encuentro. Ya lo encontré aquí. Esperamos un momentito. Entonces nosotros vamos a escribir esa sumatoria de una manera adecuada para nosotros poder representar esta suma. Acuérdate que una serie no es más que una sumatoria. Entonces mira, yo voy a escribir esto acá. Acá yo voy a poner, aquí va a ser hasta el infinito. O vamos a el infinito ahí. Muy bien, perfecto. Y aquí vamos a escribir desde n igual a 1. N igual a 1. Entonces aquí vamos a poner aquí A sub n. A sub n. Acuérdate que A sub n es una sucesión aquí. Y este signo de sumatoria es una expresión que va a sumar cada uno de los elementos. Es decir, que esto que está aquí va a pasar a presentarse acá. Es decir, mi gente, que nosotros vamos a tener esto así. Y eso va a llegar hasta dónde? Hasta A sub n. Vamos a llegar hasta A sub n más A sub n. Hasta A sub n, por eso llegar poquito a poquito ahí. Eso se suma y puede llegar hasta el infinito. A sub n. Bien, entonces, esta serie es esto. Entonces, esta serie también nosotros podemos suprimir esta parte acá en igual a 1 y el infinito y simplemente dejar sumatoria. Bien, entonces, por ejemplo, si a mí me piden que haya la suma de los números naturales, yo voy a poner 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, así sucesivamente. Entonces vamos a escribir esa sumatoria que te acabo de decir ahora mismo. Tenemos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 3 puntitos más y ponemos n más y seguimos. Todo lo que vamos a sumar. Si tú te das cuenta, el primer término de esa serie, si vamos a sumar el primer número, va a ser 1. Pero si decimos vamos a sumar los primeros dos términos, será 3. Si me dice vamos a sumar los primeros 3 términos, será 6. Vamos a sumar los primeros 4 términos, va a ser 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Y me dice vamos a sumar, y así sucesivamente me van pidiendo, va a ser 15. Luego va a ser 21. Y vamos a ir sumando. ¿Tú entiendes? Entonces ahí se va sumando, y vamos a llegar hasta una expresión. Esta expresión es esta. Déjame escribírtela por acá, que se escriba así. Esta expresión muy, pero muy importante, que es esta. N, si tú buscas un video de
de la historia matemática, tú podrás ver la historia de cuando Gauss era niño, que le mandaron a hacer una sumatoria de los primeros 100 números y él utilizó esta fórmula. Esto es una fórmula muy, muy útil porque si a ti te dicen, ¿cuál es la sumatoria de los primeros 100 números? Tú dices, bueno, 100, la n sería 100, 100 más 1, 101 por 2, o sea, 100 por 101 entre 2 y 100 entre 2, 50 y 50 por 101 serían 5050. Y así podría hallar la sumatoria de cualquier número. Entonces, esto es según según le vamos dando más números, más términos, vamos sumando más términos, la sucesión al ir creciendo, la serie también va a ir creciendo. Tú te das cuenta que según vamos sumando los primeros números, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va a volver muy grande y se va poniendo muy complicada poder resolver. Ahora, o sea, podemos darnos cuenta que es una serie que no tiene límites. Entonces, vamos a ver, o sea, una serie. Vamos a ver este caso, vamos a ver esta otra. Vamos a tener 1, un medio. Entonces, vamos a sumarla con 1 entre 4, un cuarto, más un octavo, más un octavo. Le damos más 1 sobre 16. Ya tú te estás dando cuenta más o menos por dónde va esta sucesión, o sea, esa serie de qué sucesión es que nace. ¿Ok? Date un momentito y ve pensando de dónde que nace esta sucesión. O sea, quién es esta sucesión que yo estoy sumando, cuyos términos yo estoy sumando. A ver, para ver si te das cuenta acá. Entonces, si no me doy cuenta, si te paras un momentito a verificarla, te voy a indicar ahora. Eso no es más que la sumatoria de la sucesión. Déjame escribirlo acá. 1, vamos a poner aquí 1, voy a poner 1 sobre 2 a la n. Es decir, que ahí tú te das cuenta cuál es la sucesión que se sumó. Entonces vamos a ir sumando número a número, número a número, número a número. Entonces, o sea, término a término. Y ahí yo me doy cuenta cuáles son esos números que se están sumando. En ese caso, porque parte de una sucesión. Ahora, si yo decido irlo sumando como hice con lo anterior, vamos a ver qué va a pasar según yo lo voy sumando. Vamos a ver qué va a pasar. Mira, lo que va a pasar es lo siguiente. Voy de nuevo a escribir mi expresión y vamos a obtener lo siguiente. Mira, la primera va a ser si me piden sumar el primer término, con el primer término es el primer término. Ya, ese va a ser el primer término de esa serie. Estoy hablando de la serie, porque la serie, vamos a ir a buscar los primeros términos de la serie, pero vamos a ir sumando. Ahora vamos a sumar los segundos términos. El segundo término va a ser 3 sobre 4. Es decir, que si tú sumas un medio más un cuarto, te va a dar 3 cuartos. Luego entonces, si busca el tercer término, que sería sumar un medio, un cuarto más un octavo, entonces tú lo vas a obtener 7 octavos. 7 octavos. Bien. Entonces, luego, si te piden que sume, después de 7 octavos, le sumo un 16avo. Entonces, tú vas a tener 15 16avo. 15 16avo. Bien. Luego, vas a tener 31 32avo. 31 32avo. Le haces down y vamos a seguir. Entonces, luego, si te piden sumar el otro término, va a tener 63 64avo. Yo no sé si si te estás dando cuenta qué está pasando con la sucesión, qué está pasando con la serie, qué está pasando con estos términos. Si te das cuenta, lo que vamos a obteniendo es lo siguiente. Vamos a ir, mira cómo se va acercando hacia el 1, porque tú tienes 63 entre 64. Es casi 64 en 64. Mientras más asigno, más se va acercando. En total, o sea, vamos a tener 1 menos esta cantidad. Menos aquí esta cantidad. Si tú ubicas esto, te va a dar ese resultado más o menos. Ahí. Vamos acercándonos. Ahí. Y si nosotros vamos siguiendo haciendo sumas parciales como esa que acabo de hacer,
vamos a ir presentando una sumatoria de estos números y nos damos cuenta que se va acercando, se va acercando, se va acercando al 1. Entonces, esa serie nosotros la vamos a representar de la siguiente manera. Voy a copiar esta partecita de acá que tengo aquí para no tener que coger esa pela y vamos a pegar esto aquí, aquí, aquí. Y entonces ahí esa serie que yo te acabo de decir que es esta sucesión, que es la que estamos sumando, va a venir aquí, aquí y la voy a pegar ahí. Entonces ahí eso implica que esa sumatoria nosotros la vamos a tener de la siguiente forma. Nosotros tenemos que esa sumatoria ahí lo que me dio fue todos estos números que están acá, todos estos números que están acá, fue lo que me dio. Lo voy a copiar. Estos son los elementos que están sumando y si yo me doy cuenta al asignarle valor a cada uno de los términos de la serie, no de la sucesión, porque estos son lo de la sucesión, estos son los que se están sumando, un medio, un cuarto. Ahora, estos son lo de la serie. Si le vamos dando valores, le vamos asignando valores, nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta de que esto cada vez más se va acercando. ¿A quién se va acercando? Se va acercando al 1. Eso se va acercando al 1. Eso quiere decir, mi gente, que esta serie es convergente o simplemente tiene límite. Y si tiene límite, entonces eso implica que es convergente. Entonces, lo que nosotros acabamos de ver aquí es como cuando nosotros estamos trabajando con las progresiones, con la suma de los primeros tantos números de esto, aquello. Es básicamente la misma idea. Nosotros tenemos entonces algo denominado sumas parciales. Vamos a tener sumas parciales. Por ejemplo, la suma parcial aquí va a ser A sub 1, S sub 1, que es la primera suma, que va a ser igual al primer término simplemente, al primer término y ya. Esa va a ser la primera suma parcial. Entonces la segunda suma, en este caso nosotros vamos a tener, aquí va a ser A sub 1 más, entonces aquí la vamos a poner más A sub 2, más A sub 2. Nos vamos aquí, ponemos la terminología correcta, vamos a poner A sub 2. A sub 2. Entonces, luego aquí le voy a poner un 2. Entonces estas son las sumas parciales. Vamos a poner aquí un nombre para que no se nos olvide. Entonces aquí vamos a tener sumas parciales. Ok, entonces lo voy a poner por aquí para que se ajuste mejor. Entonces aquí yo voy a tener la siguiente suma parcial que va a ser S3. S3, entonces S3 aquí y acá, entonces voy a tener más, más que más, A sub 3, porque va a llegar hasta el término que se me está pidiendo ahí. Entonces aquí voy a tener A sub 3. Entonces luego voy a tener la siguiente suma parcial que va a ser A sub 4, si quiero, sigo hasta A sub 4 para presentarte esto para que tú vayas entendiendo de la manera más adecuada. Entonces aquí yo tengo la siguiente suma parcial que va a ser igual a los primeros 4 términos. Como te dije, muy parecido al asunto de la sumatoria de las progresiones aritméticas y geométricas. Entonces aquí yo tengo A sub 4. Entonces, la primera suma parcial de esta serie aquí es un medio, ¿ves? Un medio. La segunda suma parcial es sumar el primer término y el segundo término, que me da 3/4. La tercera suma parcial es sumar los primeros 3 términos, que es un medio, un cuarto y un octavo, que me dio 7/8. Y la cuarta suma parcial es sumar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto término. Entonces se le llaman sumas parciales. Entonces básicamente podemos seguir sumando, pero esta forma vamos a expresar esto de una forma general. De una forma general vamos a copiar esto aquí para hacerlo un poquitito más sencillo. Y voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo acá. Así no es, perdón. Voy a ponerlo aquí. Y va a tener SN. SN, que va a ser la sumatoria. SN va a ser igual a su 1 más su 2 más su 3 más y más. Entonces aquí más 3 puntitos, 1, 2 y 3 más. Entonces aquí termina con A su N. A su N. En este caso A su N. Y ahí entonces nosotros podemos escribir esto aquí con esta simbología. Aquí vamos a copiar esta simbología de aquí. Y aquí vamos a optar por escribir I.
Ahí, entonces vamos a poner aquí desde i igual a 1 hasta n. En lugar de utilizar el término infinito, vamos a utilizar n y vamos a utilizar a sub i de este lado. A sub i. A sub i. Entonces aquí nosotros tenemos a sub i. Ok, entonces estas sumas parciales lo que hacen es que crean lo que es una nueva sucesión, se podría decir. Porque acá, aunque sean los términos de la serie, se podría decir que tenemos una nueva sucesión. Se podría decir que puede o no puede tener límites. Si esa sucesión tiene límites, entonces nosotros la denominamos convergente. Y si no tiene, entonces se llama divergente. Entonces, dada esta serie que nosotros acabamos de hacer, de esta suma, entonces si tiene límite, se le denomina convergente. Y si no tiene, se le denomina divergente. Si no tiene límite se denomina o se llama divergente. Entonces, divergente. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros queremos presentarte aquí. O sea, lo que se te quiere presentar es que si esta suma, déjame ponértela aquí. Si esta suma puesta así como estaba en principio, si esa suma, el límite es n, voy a ponerlo aquí, de a sub n, n. Y aquí te voy a poner a sub n de este lado, n. Si ese límite coincide con un número S, un ejemplo, eso me está diciendo que es convergente. O sea, que esa suma va a ser convergente. Y si no lo es, entonces es divergente. Eso quiere decir que el límite existe. Mira, no estoy tratando esto con el concepto del límite en sí, el concepto formal del límite, ni con el concepto informal. Simplemente te estoy dando idea de lo que es límite. Ya en cálculo, el profesor de cálculo te va a tratar todo eso. Entonces, mira, un ejemplo importante es la serie geométrica. La serie geométrica. Esto sale ¿de dónde? De la progresión geométrica, no sé si tú te acuerdas. Vamos a ver si te acuerdas en esto. Vamos a escribir los primeros términos de una serie geométrica. Vamos a escribir primero la serie, que va a decir A, R, vamos a poner R. No sé si te acuerdas cuando resolvimos esto, cuando estamos tratando el tema de progresión. Si no has visto ese video, te invito a que lo veas en las progresiones geométricas. Rn-1. Entonces, acuérdate que nosotros empezamos con el 1 y así sucesivamente. Partimos aquí. El primer término va a ser A. El segundo término, ¿quién va a ser? A r elevado a la 1. El segundo término va a ser A r elevado a la 2. Entonces vamos a poner r elevado a la 2. R elevado a la 2. Y esto estamos dándole los valores a esta sucesión geométrica. Más todavía no, porque estamos trabajando con la sucesión y luego vamos a trabajar con la serie. Entonces aquí r elevado a la 3, coma, a r elevado a la 4. Así no es r elevado a la 4. Vamos a ponerlo aquí. R elevado a la 4. Y seguiríamos con el siguiente término. Así sucesivamente, le pongo una coma y 3 puntitos que sigue así infinitamente. Esto es una serie geométrica, una sucesión geométrica. Ahora, para yo convertirla en serie, entonces yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a copiar todo nuevamente para pegarlo aquí. Voy a pegarlo acá abajo y voy a decir de la siguiente manera. Voy a utilizar acá la sumatoria. Entonces, cuando uso la sumatoria, automáticamente se me convierte en una serie. Vamos a buscar el término sumatoria aquí y véanlo acá. Voilà, como dicen los franceses. Voilà. Entonces aquí
yo voy a tener que esa parte de aquí va a ser la sucesión que yo voy a sumar. Aquí voy a llegar hasta el infinito y aquí voy a partir de n igual a 1. De n igual a 1. Y voy a tener que en lugar de tener los términos, porque acuérdate que esos son los términos de una sucesión. Ahora, cuando yo le pongo una más, automáticamente se me convierte en una serie. Y eso es lo que hace la diferencia entre una serie y una sucesión. Entonces aquí pongo más, y aquí luego vuelvo y copio esta partecita de aquí, ahí, y la pego aquí de este lado. Ahí, perfecto. Entonces hay más, y así sucesivamente. Siempre y cuando, todo esto siempre y cuando A sea diferente de 0, obviamente. A tiene que ser diferente de 0 para cumplir esto. A tiene que ser diferente de 0. Porque si es 0, cuando tú multiplicas por 0, te va de 0. Bien, entonces vamos a poner esto chin más pequeño. Vamos a trabajar con la fuente de esta expresión para así no tenerlo tan grande. Así, perfecto. Chin. Estamos un poquito más. Y ahí está. Bien. Entonces, esa es una serie que se denomina geométrica. En otro video ya yo había explicado una parte aquí de donde se obtienen algunas cosas, porque nosotros podemos hacer sumas parciales y de esa suma nosotros obtenemos ciertas fórmulas. Es decir, tú tienes aquí, voy a tomar de aquí para allá, aquí, ahí, lo voy a copiar y voy a tener aquí, y aquí voy a decir S, vengo aquí, voy a buscar una S aquí, S significa suma, SN igual, pues vamos a ver. Bien, entonces aquí, vamos a borrar esta parte aquí que no va a ser necesaria ahí. Entonces yo vuelvo y copio esa SN, vuelvo y lo copio. Esta demostración yo la hice ya en la progresión geométrica. Entonces vamos a copiar aquí copiamos y vamos a pegar acá, vamos a pegar aquí. Luego que pegamos ahí, entonces vamos a multiplicar aquí por R. A multiplicar por R, ¿qué va a pasar? Que aquí va a ser A su R. Déjame borrar este y ya, y así no cojo esa pela escribiendo eso. O sea que A por R va a ser R. A su AR. R por AR va a ser R al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces aquí de este lado, cuando multiplico por, aquí hay un término que está así, que es A su R menos 1, A su R menos 2, así sucesivamente. Entonces acá me va a quedar a su AR elevado a la N. A R elevado a la N. R elevado a la N. Como te decía ahorita, porque hubo una interrupción, que esta demostración yo la tengo en la progresión geométrica, pero vamos a repasarla. Ahora bien, si nosotros hacemos una resta de estos dos términos, Sn y N, o sea, estos dos, voy a copiar aquí, voy a pegar aquí, este menos este que está acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Si tú haces esa resta, tú lo que vas a obtener es el siguiente resultado. Tú vas a restar todo, y si tú restas, si a esto tú le restas todo esto se va a ir con esto, la mayoría se van a ir. Lo único que te va a quedar a ti va a ser A y A su R a la N. Es decir, que lo único que me va a quedar a mí aquí va a ser igual a menos a su A elevado a la N. Aquí copiamos y pegamos. Bien, entonces si tú factorizas y resuelves algunas cuestiones de estas, eso te va a quedar
de la siguiente forma. Eso te va a quedar así. Mira, eso te va a quedar Sn, Sn, S sub n, que es la sumatoria. S sub n lo voy a copiar aquí. Va a ser igual, no, va a ser igual a lo siguiente. Vamos espérate. Va a ser igual, aquí voy a poner una fracción aquí adentro. Y esta fracción, en este caso, va a ser igual a 1 menos r, 1 menos r. Y acá vamos a tener a, que es el primer término. Esto es una factorización. 1 menos r elevado a la n. R elevado a la n, vamos a copiarlo de nuevo. R elevado a la n. R elevado a la n. Y esa va a ser la suma parcial de una serie que sea geométrica. Eso me da a entender a mí algunas cosas que nosotros podemos determinar cuando una serie geométrica es o no es convergente o divergente. Por ejemplo, si, y vamos a utilizar aquí entonces, si negativo 1 es menor que r, que es la razón, acuérdate, y es menor que 1, entonces Rn, eso implica que R elevado a la n, R elevado a la n, R elevado a la n, tiende a 0. ¿Por qué va a tender a 0? Bueno, vamos a poner aquí, va a tender a 0. Va a ser igual a 0. Porque va a ser un número, una fracción propia. Y al ser una fracción propia, entonces Rn va a tender a 0. Se va a hacer más pequeña y se va acercando más y más al 0. Siempre y cuando n también tienda a lo que es el infinito. Si n tiende al infinito, eso implica eso. De modo que el límite de esta sucesión, si solo queremos saber el límite de la progresión geométrica, para no seguir avanzando tanto, va a ser simplemente igual a sobre r sobre 1 menos r. ¿Ok? Vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo. Que es el límite de una serie geométrica. Va a ser igual, ponemos una fracción, va a ser igual a que es el primer término, o a su 1. En la serie geométrica nosotros utilizábamos a su 1. Aquí se utiliza la A. Simplemente, o sea, el límite de una progresión geométrica, cuando cumple con ciertas condiciones, va a ser igual a A sobre 1 menos R. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, entonces ese va a ser el límite. Pues, como te decía hace unos cuantos momentos, nosotros no vamos a utilizar, no estamos enfocando en la definición del límite que normalmente tenemos, sino que simplemente estamos diciéndolo porque no estamos tratando el límite en este curso. Simplemente estamos ubicando, mostrando simplemente. Entonces, entonces generalmente nosotros vamos a decir que una sucesión es geométrica, una progresión, una serie geométrica es convergente, va a ser convergente, obviamente cuando tiene límite. Va a ser convergente cuando se cumpla lo siguiente, cuando se cumpla que R sea, que el valor absoluto de R, déjame ponerlo aquí, el valor absoluto, la simbología de valor absoluto aquí, bien, perfecto, es menor o igual que 1. Es menor o igual que 1. Mira, es convergente cuando es menor o igual que 1. ¿Y qué significa eso? Eso significa, no sé si tú te acuerdas, esto que acabamos
de escribir. Aquí, esto. Eso es lo que implica eso. Eso es lo mismo, eso es igual a esto. Y si eso es igual a eso implica que el límite va a ser A sobre 1 menos, o sea, va a ser igual a esto. Pego aquí, va a ser igual a 1 menos R. Y ese va a ser el límite. Ahora, va a ser divergente, cuando ocurra lo contrario. Y déjame quitarle este igual de aquí. O le pongo 2 puntitos más para que no se me confundan con nada de eso. Ok, entonces, ¿cuándo va a ser divergente? Bueno, cuando no cumpla con esa parte de ahí, simplemente. Y no hay que encontrarle el límite porque ya se sabe que es divergente. Entonces, ahí va a ocurrir en dos ocasiones. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Tú dirás cuándo? Bueno, yo te voy a poner a ti aquí cuando R sea menor o igual que 1. Vamos a buscar menor o igual que negativo 1. O déjame ver si eres menor o igual que 1, o bien si R es mayor que 1. Si R es mayor que 1, entonces cumple con esa parte de que sea divergente. Mayor o igual que 1. Déjame ponerle el mayor o igual aquí, porque no está incluyendo el 1 aquí, mayor o igual. Entonces, básicamente, vamos a escribir esto aquí y copio aquí y lo voy a poner aquí. Va a ser divergente cuando cumpla que sea. Aquí le voy a cambiar el signo de relación. Aquí y le voy a poner este caso aquí. ¿Ok? Entonces ahí va a ser divergente y obviamente no va a tener límite. Y eso es lo que se ve en una progresión geométrica. Entonces ese es divergente. Déjame ponerla bien, divergente. Vamos a utilizar un ejemplo. Nosotros tenemos esta serie. Nosotros tenemos una serie que es sin, déjame ponerla. Vamos a escribir la palabra ejemplo. Solo tenemos esta serie y vamos a ponerla de una vez sumando. Vamos a ponerla sumando automáticamente. Tenemos aquí 5. Como es una serie que tienes que va a tener número negativo y número positivo, vamos una vez a suprimir el más y el menos. Vamos a poner directamente el signo. Menos 10 tercios más 20 noveno. Menos 40 27 avos, de 27 avos, y así sucesivamente, más 3 puntitos más. Automáticamente tú te das cuenta cuál es el primer término de en sí de la progresión, porque acuérdate, o de la sucesión, acuérdate que la serie no es más que la suma de la sucesión. Entonces aquí el primer término, ¿quién es el primer término? El primer término es A sub 1. En este caso utilizamos A en lugar de utilizar A sub 1. Déjame poner aquí. A es igual a A sub 1, que es 5 A sub 1. El primer término es 5. Y ya, ¿verdad que sí? Ahora, ¿quién es la razón? Acuérdate que la razón se obtiene de dividir el segundo término con el primer término, es decir, 10 tercios entre 5. Y entonces con eso yo voy a obtener la razón. La razón ahí va a ser igual a negativo 2 tercios. Igual a negativo 2 tercios. Bien, va a ser igual a negativo 2 tercios. Pero ojo con esto. ¿Pertenece 2 tercios a cuál de estos dos, dominios, se podría decir? A estos dos intervalos. ¿A cuál de las dos condiciones cumple? Negativo 2 tercios es un número que es menor que 1. Es decir, que va a ser convergente. Entonces,
yo puedo decir que esa progresión, con simplemente hacer esto que yo acabo de hacer, yo puedo decir que esa conversión, que esa serie es convergente. Esta serie es convergente. Ahora, ¿cuál es su límite? Bueno, yo simplemente tengo que venir aquí, copiar esto, lo copio, vengo y lo pego aquí y digo, y vuelvo y hago igual y pongo mi fracción aquí, el término a su 1 que es el 5, acá voy a tener 1 menos r, ¿cuánto vale r? R en este caso va a ser negativo 2 tercios, entonces eso dentro de un paréntesis y digo negativo 2 tercios, le doy acá el cierre paréntesis y al final me va a quedar aquí menos más, dame bajar un poquito más, menos más aquí y eso me va a dar acá, déjame escribirlo, eso será 5 aquí, acá abajo menos más, entonces va a ser 3 por 1, 3 por 1 que son 3 más 2, 5, eso va a ser 5 tercios, 5 tercios, y luego entonces si yo hago esa división, eso simplemente el resultado va a ser igual a 3, es decir, que el límite de esa sucesión, de esa progresión, del límite de esa serie en sí. Acuérdate que la serie es la suma de la sucesión. El límite de esa progresión aritmética, de esa progresión geométrica, perdón, o de esa serie geométrica más bien, el límite de esa serie geométrica va a ser igual a 3. Y así nosotros encontramos cuándo es o cuándo no es convergente o divergente. Muy sencillo.